Estamos empezando el territorio negro para hablar de dos encapuchados que esperaban a un abogado, a Alfonso Díaz Moñux, y su pareja, que también es abogada, Tania Varela, en el garaje de su casa en Madrid. Se acercaron a 1,5 metros de distancia y dispararon a la cabeza del hombre, de Alfonso Díaz Moñux. A ella ni la rozaron. Eso ocurría el día 18 de diciembre del 2008. 8 personas, 8 sicarios, están siendo juzgados ahora por el crimen de Alfonso. En el banquillo no se sienta quién pagó por esa muerte. Eso es lo más tremendo, ¿no? La verdad es que candidatos no faltaban. Pero hoy en el territorio negro, Luis Rendueles y Manu Marlasca van a hablarnos de esos sicarios, de cómo son cada vez menos profesionales, delincuentes que son contratados, subcontratados, muy poco fiables, dicen ellos, y también de un personaje que parece sacado de la edad dorada del cine negro, que es la novia, en este caso, del abogado asesinado. Marlasca y Rendueles, buenas tardes a los dos. Hola. Hola, buenas tardes. Vamos a situar a la víctima, que repetimos, era este abogado, Alfonso Díaz Moñux, a quien alguien, obviamente alguien con suficiente pasta, encargó matar en 2008. Decís que no se ha sabido quién lo hizo. Esto me parece lo más tremendo, ¿no? Que se vaya a juzgar solamente al que disparó, pero no a quien le pagó por hacerlo. Y decís también que candidatos que quisieran su muerte había bastantes. ¿Por qué? Bueno, 7 de los 8 acusados, de los 8 sicarios, no han dicho ni palabra. Solo hay uno que ha contado algo, que ha admitido su culpa en esta historia, que es un atracador colombiano al que todos llaman Zarco. Y este Zarco asegura que a él se lo propuso un amigo, también colombiano, pero que no sabe quién está detrás de todo, quién fue el cerebro de esta historia, el que ofreció los 60.000 euros por, como dicen los sicarios, darle la vueltica al abogado. Y candidatos es cierto que no faltaban. Díaz Moñux era un buen profesional, pero tenía clientes extremadamente peligrosos. Era lo que llaman algunos un abogado del diablo. Defendió, por ejemplo, a Zakar Kalasov, que es el más poderoso mafioso ruso detenido nunca en España, a Sito Miñanco, un traficante gallego de la antigua Hornada, y también a David Pérez Lago, que es el hijo de Esther Lago e hijastro de Laureano Ubiña, otro capo histórico. Meses antes del crimen, el propio Díaz Moñux denunció que recibía amenazas por teléfono y que le estaban siguiendo. Le ofrecieron escolta, pero él la rechazó. Pues vaya piezas, como para tenerlos por enemigos. Bueno, imagino que se investigó a esos clientes que podían estar disgustados con el abogado, porque en realidad todos a los que defendía acabaron en prisión. Serían muy gordos sus delitos y acabaron en prisión. Sí, un compañero de Díaz Moñux nos explicaba con cierta sorna que si fuera por malos resultados con clientes, Moñux coincidió con algunos como Kalasov con Gómez de Liaño, por ejemplo, ¿no? La policía sí miró más el asunto del hijastro de Ubiña, que te ha dicho Manu, de David Pérez Lago, porque Moñux dejó su defensa, la abandonó durante un juicio por narcotráfico por el que el hijastro de Ubiña fue condenado a prisión y de hecho aún sigue en la cárcel. Dejó de ser su abogado y sí que siguió siendo, sin embargo, el letrado de Tania Varela, que era entonces la pareja de David, el hijastro de Ubiña, y entonces, aparte de su abogado, se convirtió también en el novio de ella, es decir, Tania se convirtió en la novia de Díaz Moñux. Uy, Tania, qué lío. Pues sí. Tania fue condenada en aquel juicio, dejó a David y vino a Madrid para venirse a vivir con el abogado y con el que estuvo hasta el mismo día que lo mataron. O sea, que la policía investigó si el crimen de este abogado lo había encargado el hijastro de Laureano Ubiña, despechado porque su novia, la tal Tania, le había dejado por este abogado. Sí, pero no se encontró nada que avalara esa historia. Pérez Lago sigue preso y parece que su relación con Tania era, vamos a ver si lo decimos más suavemente de lo que nos han contado, pues era como de fogonazos, nada profundo ni espiritual, sino algo estrictamente carnal, que por otra parte no es poco, ¿no? Quizás Tania Varela pudiera contar mucho de esta historia, luego volveremos sobre ella, que tiene también una biografía increíble. Bien, lo que sí se encuentra muy pronto es a los sospechosos de ser los sicarios, ¿no? O sea, los ejecutores del crimen. Sí, porque la policía estaba siguiendo la pista de unos atracadores de casas y tiendas en Madrid y llega hasta la casa de un colombiano llamado José Alexander Arenas y apodado Zarco. Allí lo que encuentra la policía son 6 folios fotocopiados, que no era ni más ni menos que el guión para asesinar al abogado Alfonso. ¿Cómo que un guión para matar a los...? Pero vamos a ver, los sicarios necesitan un guión y guardan... No me lo puedo creer. ¿Y guardan una copia en casa? Sí, los sicarios ahora sí, así están ahora las cosas, ¿eh? Esos 6 folios que tenemos aquí empezaban con un epígrafe en negrita que dice textualmente actividad profesional. Caray. Y ahí se explica con una fotografía y con la matrícula bien visible del Mercedes azul oscuro que conducía Díaz Moñux, que los dos, su novia Tania y él, son abogados que van por las tardes a su despacho en la calle La Gasca de Madrid y que entre las 8:30
y las 11 de la noche regresan a su casa. En el segundo folio aparece el nombre de los dos abogados, Alfonso y Tania, su fecha de nacimiento, una foto de la vivienda en la que vivían juntos en el barrio de Chamartín, la dirección exacta y 2 frases. Suele aparcar su coche en la calle junto a su domicilio y por las mañanas suelen salir juntos entre las 9 y las 10. Bueno, ya habéis contado que este guión tenía 6 páginas, pero por qué habéis contado en el último rato esto en una página o 2 hay suficiente. ¿El resto de páginas que contaba, qué decían? Las 3 siguientes páginas son fotografías de Díaz Moñux y su pareja saliendo de su casa, subiendo al coche, y también hay capturas de una grabación en vídeo realizada en el mes de abril, 8 meses antes del asesinato, lo que demuestra que el plan fue largo y al menos la información previa fue buena. En una de esas fotografías donde salen los dos, Alfonso y Tania, alguien ha dibujado un círculo con bolígrafo Bic azul sobre la cabeza del hombre, ¿no? Es decir, la mujer no debe morir. Y la última hoja incluye la fotografía de los porteros del edificio, posiblemente para evitar que los asesinos se equivocaran y se los llevaran por delante a ellos, ¿no? Qué prosaico resulta todo, ¿no? Qué plan de andar por casa de zapatilla, como suele decir Manu, y lo raro es que no hubieran destruido ese documento. Bueno, esperen que van a seguir ustedes sorprendiéndose como yo. Cuando sepan cómo se hace la selección del personal, con perdón, o sea, cómo se busca a voluntarios para convertirse en asesinos por encargo, a sueldo. Sí, lo vamos a explicar siguiendo el relato de este sicario confeso de Zarco, un atracador colombiano residente en Madrid. Él cuenta que un amigo suyo le avisa de que un tipo apodado el Flaco ofrecía 60.000 euros por darle la vueltica al abogado. En verano del 2008 fijan una cita en unos billares de Galapagar y allí, para convencerle de que la cosa va en serio, pero también para explicarle que el asunto corre bastante prisa, el Flaco, que es en realidad otro colombiano llamado Johnny Echeverry, le entrega como anticipo un Seat León amarillo de segunda mano. Y el Flaco conocía, supimos después, a Díaz Moñux, ya que había sido su abogado en un juicio por robo. Vemos pues que hay un colombiano que ofrece dinero y hasta un coche de segunda mano para reclutar a un grupo de sicarios y que encuentra ya al primero, ¿no? ¿Y cómo llega a los demás? Porque habéis comentado al principio que hay 8 acusados, 8 sicarios. 3 días después de esa primera reunión que te ha contado Manu en los billares de Galapagar, se vuelven a citar en Parque Sur, esta vez en Leganés, en la Comunidad de Madrid. Y allí aparecen ya 2 colombianos más, John Montoya y Ibrahim alias El Negro. Todos llevan en coche a este Zarco hasta la puerta de la casa de Díaz Moñux y Tania Varela y se la marcan, se la señalan. 3 de esos colombianos eran antiguos amigos, se conocían porque habían estado como militares del ejército español en una unidad de élite, en la brigada paracaidista. El Flaco Echeverry, por ejemplo, fue licenciado con deshonor del Abripac por haber pegado a su pareja. Vaya ejemplares. Pero la policía sostiene que esos colombianos no fueron los ejecutores del crimen, ¿no? Sino que reclutaron a un grupo de españoles. O sea, ellos volvieron a subcontratar el asesinato. ¿Quiénes son? Madre mía, ¿quiénes son los españoles que apretaron el gatillo entonces? Pues a ver, seguimos dando nombres. Fernando y Javier González son 2 hermanos que tiempo atrás habían coincidido con el Flaco, con ese colombiano reclutador de sicarios, en una empresa de muebles de cocina. Uno de ellos, además, fue portero de discoteca en Fabric, que es un templo del bacalao, un lugar bacaladero de Fuenlabrada. Y allí, exactamente de allí, se ficha al último acusado de participar en el crimen, que es otro antiguo portero de Fabric. Y en el caso, el último acusado es Francisco González, que es el padre de esos 2 españoles que te decía Manu. En su casa, en casa del padre, la policía encontró 23.000 euros en metálico, que la policía cree que fue la parte ya subcontratada final del pago por el crimen. Los 3, padre y los 2 hijos de esa familia, contaron que el dinero era de un comerciante chino al que se lo estaban guardando, pero no han sabido decir ni el nombre ni razón del tal asiático. O sea, el chino no existe. Bueno, pero decís que todos estos acusados, salvo Zarco, todos se declaran inocentes. Se supone que habrán encontrado pruebas contra ellos, ¿no? Sí, el arma del crimen no se encontró, lógicamente, pero les han traicionado como tantas otras veces los teléfonos móviles. La reconstrucción de la policía, que es muy prolija, muy detallada y que no explicaremos demasiado para no dar pistas, sitúa al padre de los españoles y a su hijo Javier junto al despacho de los abogados exactamente el día del crimen. Cuando Tania y Alfonso salen hacia casa, avisan a los supuestos ejecutores, que son los 2 exporteros de discoteca, que están esperando en la zona, también con los teléfonos móviles activados. El juicio debe concluir este mes, se piden entre 15 y 24 años de prisión para todos ellos y será un trabajo, desde luego, duro y arriesgado para los componentes del jurado. ¿Para el jurado también? Sí. Uy, de hecho, costó muchos días encontrar el jurado. Muchos que no quisieron. La selección del jurado fue muy dura porque muchos no quisieron. Ya. Bueno, en este juicio, increíblemente, no va a declarar la novia de Díaz Moñux, o sea, la abogada Tania Varela, que es la única testigo del crimen. ¿Por qué? Pues porque parece que no está en España. De hecho, Tania Varela está fugada.
y esa es otra aberración de esta historia. La mujer fue condenada a 7 años de prisión por blanqueo de dinero procedente de la venta de 4 toneladas de cocaína, supuestamente de su anterior novio, de David Pérez Lago, el hijastro de Ubiña. Tania recurrió a esa sentencia y en el año 2011 perdió en el Tribunal Supremo y tenía que ingresar por fin en la cárcel. Al principio de este juicio, hablamos ya de finales de 2013, cuando la policía trata de localizarla, desde instituciones penitenciarias se les comunica que Tania nunca se presentó a la cárcel para cumplir la condena. Así de fácil, ¿eh? O sea, no se presenta y desaparece. Pero imagino que sí que le tomaron declaración la noche que mataron a su novio, ¿no? Sí, incluso 2 veces. La primera vez Tania Varela parecía que iba a colaborar con la policía. Se prestó a reconocer fotos de algunos sospechosos y de hecho reconoció a uno de los colombianos como a una persona a la que había visto siguiéndoles unos días antes. Y el juez temió por su vida, incluso le ordena poner escolta policial. Pero Tania se dedica permanentemente a darles esquinazo y en el sumario constan incluso las quejas de los policías que le prestaban escolta. Tania Varela lo que contó a la policía fue una historia bastante singular. A ver. Ella aseguró que iban a matarla también a ella, pero que se libró porque cuando los sicarios se acercaron, a 1,5 metros, recordemos, al coche que conducía a su novio, a ella se le cayó un bolso lujoso que llevaba al suelo, ella iba en el asiento del copiloto, se agachó a recogerlo y por eso los disparos ni siquiera la rozaron. Ya, por lo que veo, vosotros no os creéis la historia, ¿no? Pues hombre, si hubiesen querido matarlo lo habrían hecho. Pero la orden era muy clara, era matar solo al hombre, porque lo ha contado así, además, uno de los sicarios. Tania es también una abogada bastante peculiar. Y algún amigo de Díaz Moñux recordaba cómo antes de acudir a la clínica donde su novio estaba agonizando, porque el SAMUR lo logró trasladar aún con vida, ella tuvo tiempo de subir a casa, darse una ducha y cambiarse el vestido que llevaba por unos vaqueros cómodos con los que apareció por el hospital. O sea que también ella es una abogada del diablo, digamos, ¿no? ¿Y siguió colaborando antes de desaparecer o no? No, algo debió ocurrir los meses siguientes porque cuando el juez llamó a Tania Varela para que declarara en el juzgado, ella aseguró que sufría un cuadro total de amnesia. Dijo no recordar nada sobre el momento del crimen, ni tampoco sus declaraciones en comisaría. Tania Varela lo que contó al juez fue que estaba siguiendo un tratamiento por ese problema con un psiquiatra, pero, y esto suena a Berlanga o a José Luis Cuerda, dijo que ni siquiera recordaba cómo se llamaba el psiquiatra, que creía que el psiquiatra vivía en Valladolid, aunque aseguró que hablaba con él por teléfono y, claro, tampoco se acordaba del teléfono. Claro, bueno, y después de estos episodios de amnesia, la tal abogada Tania Varela desaparece, ¿no? Sí, la policía sospecha que puede estar en Islandia, donde vive una hermana suya, pero pues estará pasando frío, criatura. Tampoco hay certeza de eso. Ya. En Portugal, nos cuentan, se consigue con cierta facilidad un pasaporte bueno, un pasaporte legal, con el nombre que uno quiera ponerse, ¿no? Un abogado con bastante retranca asturiana nos dijo que Tania no ganaba nada viniendo al juicio. Y aunque siempre hay un pero en los territorios negros, pese a su amnesia y su fuga, Tania puede recibir en la sentencia 111.000 euros de indemnización porque al fin y al cabo a quien asesinaron fue a su pareja, ¿no? Menos discutible es desde luego la indemnización para los 2 hijos que Moñux tenía con su exmujer, que ambos eran menores de edad y se quedaron sin padre. Claro. En fin, no me canso de sorprenderme, casi siempre para mal, en ese tiempo de territorio negro. Total, que el juicio acaba sin la testigo principal, que está fugada, sin el hombre que pagó por matar al abogado madrileño, nada, solamente los sicarios. ¿Cuál es la hipótesis que no ha podido demostrarse, digamos, y con eso acabamos? Uno de los sicarios, Echeverri, el flaco, que ahora también ha perdido la memoria durante el juicio, contó en su día que el encargo lo hizo un colombiano preso en España y que estaba muy enfadado porque el abogado Moñux le prometió que si le daba 100.000 euros le conseguiría la libertad, cosa que nunca hizo. Y nunca se dio la identidad de ese preso. Otra teoría bastante factible es que en Colombia alguien se enfadó mucho porque se perdieron, dicen ellos, un cargamento de cocaína. Se responsabiliza de ello al abogado y según los procedimientos de los sicarios profesionales, las oficinas de cobro que hemos explicado aquí alguna vez enviaron a un Tyson, a un asesino, a un matador, en avión a España para liquidar a Moñux. Pero el hombre fue detenido en el aeropuerto de Barajas, de forma que los colombianos prefirieron no arriesgar más y subcontrataron a personal nativo, pero bastante menos cualificado. Bueno, pero eso sí, no han soltado prenda, ¿eh? Por la cuenta que les trae, supongo. Ya, preferirán 10 años o 20 o 15 de cárcel que decir, ¿no? Que repartir que les culpas. Den una vueltica. Que le den una vueltica, efectivamente. Bueno, que sepáis, y con eso os despido, que tengo aquí un oyente que dice que el territorio negro de hoy se ha parecido mucho al territorio tolo negro. Ojalá fuera solo humor. Sí. No, ya, pero... No sé si es bueno o malo, no sé cómo tomármelo. Bueno, nos quedamos con la duda. Vale, hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. De 4 a 7 en Onda Cero, Gelo, con Julia Otero.